sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información, el entretenimiento y la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras amigas de Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, hakka y aborígenes constituyentes de la sociedad multifacética taiwanesa. Nuestra programación habitual en español puede sintonizarse diariamente a través de la onda corta o mediante nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal: P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en www.rti.org.tw. Plaza Pública, un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada lunes en RTI, con Iker Izquierdo y Luis Lu. Plaza Pública. Queridos oyentes de Radio Taiwán Internacional, se cumplen 20 años de las primeras elecciones democráticas presidenciales en Taiwán. ¿Cómo era la isla en aquel año 1996? Bueno, tenemos que comenzar diciendo que en los años 90 Taiwán vivió una década fascinante de cambios a todos los niveles de la realidad. Hubo una canción de Lin Qiang, que en taiwanés se pronuncia Xiongzhengjia, que en español significa marchando hacia adelante, que era escuchada en todos los transistores de la isla y a día de hoy sigue siendo una canción de esas que llamamos míticas y que de una manera o de otra se acaba cantando en todas las fiestas taiwanesas, tanto por jóvenes como por no tan jóvenes. Marchando hacia adelante, esta canción y otras canciones del momento simbolizan toda una época en la que Taiwán vivía su apertura al exterior, su transición democrática y una explosión cultural que se vio reflejada sobre todo en el mundo de la música, el cine y la televisión. El viejo orden de la Guerra Fría comenzó a derrumbarse en 1986 y 10 años después culminaría en las primeras elecciones libres y directas a presidente de la nación. De aquel año eminentemente político y de aquella década de explosión cultural y también de cambios sociales notables en toda la isla hablaremos en el programa de hoy. Les habla Iker Izquierdo y como siempre escuchan Plaza Pública. En el año 1975, el generalísimo Chiang Kai-shek fallecía tras más de 2 décadas gobernando Taiwán con mano de hierro. Un año después moría en Pekín su principal antagonista, Mao Zedong, el líder de la revolución comunista en la parte continental de China. Los 70 vieron el fin de una época y el comienzo de otra en el mundo chino. Mientras China continental se embarcaba en un gran proyecto de reformas económicas, Taiwán, la República de China, iniciaba a su vez un proceso político que desembocaría en el Estado democrático consolidado que es hoy día, un proceso que ha merecido la admiración del mundo occidental y que de una u otra manera ha venido a definir lo que hoy día es Taiwán. El hijo de Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, sucedió a su padre al frente del país y poco después dio los primeros pasos hacia la reforma política. Las protestas democráticas del conocido como Incidente de Kaohsiung acabaron finalmente con una relajación de las restricciones políticas y de prensa. En el año 1986
nacía oficialmente el Partido Democrático Progresista y al año siguiente, el 15 de julio, Jiang Jingguo decretaba el fin de la ley marcial que regía desde 1949. Meses después, en enero de 1988, moría Jiang Jingguo y le sucedía el gran protagonista de la transición taiwanesa, Lee Teng-hui, que en ese momento era su vicepresidente. Lee se puso manos a la obra y aceleró el proceso de reformas democráticas, un proceso que también se ha llamado taiwanización. Se permitió utilizar dialectos en público y se eliminaron las restricciones a la creación de nuevas estaciones de radio y canales de televisión. Se eliminó la administración de la provincia de Taiwán y en 1991 Lee obligó a dimitir a los legisladores que representaban al resto de provincias de China continental. Al año siguiente se celebraron elecciones a un nuevo parlamento con representantes únicamente de Taiwán y las islas exteriores. Ese mismo año se decidió que en 1996 se celebrarían las primeras elecciones libres y directas a presidente de la nación. La democracia llegaba poco a poco a Taiwán. Sin embargo, en un primer momento, estas elecciones presidenciales levantaron suspicacias en China continental, que inició maniobras militares y amenazó con atacar la isla con misiles si se producía algún intento de declaración formal de independencia. Francisco Pérez, corresponsal de la agencia EFE en Taiwán por varias décadas, recuerda la tensión de aquel año, aunque dice que pronto fue solucionada. El ambiente en Taiwán en el 96 fue algo tenso. Mucha gente estuvo pensando en salir de la isla. Se organizaron muchos negocios para trasladar a gente al extranjero y había bastante miedo de que pudiese haber una reacción de China con la previsible victoria de Lee Teng-hui. Uh-huh. Y efectivamente, aunque China lanzó algunos misiles que después se comprobó que en realidad no llevaban tenían las cabezas vacías, ¿no? Hubo en Taiwán reaccionó todo lo contrario de lo que China quería, más que cuanto más se estaba presionando, más votos consiguió Lee Teng-hui. Y al final todo ya fue más tranquilo. La tensión se rebajó y los taiwaneses siguieron con su proceso democrático, si acaso aún más reforzado por los recientes roces con Pekín. Vincent Yang, trabajador taiwanés, recuerda que en aquel año en que él aún era estudiante, todo el mundo estaba contento y Lee Teng-hui consiguió aunar la confianza de todo el país en el proceso democrático. En aquel entonces se llevó a cabo la primera votación directa a presidente. Por supuesto, todo el mundo estaba muy contento de poder elegir a su presidente. Lee Teng-hui consiguió aunar el apoyo de todos los ciudadanos, desde el sur hasta el norte. En su mandato como presidente consiguió un alto nivel de apoyo. Creo que su actuación fue bastante buena y todo el mundo apreció las políticas democráticas que promovía. Consiguió el beneplácito de todos. Mientras tanto, Taiwán vivía una época de explosión cultural. Nacía la literatura escrita en dialecto taiwanés, proliferaban los nuevos canales de televisión y multitud de emisoras de radio por toda la isla. Se comenzó a valorar también la cultura y la lengua de los aborígenes austronesios que expresaban su propia visión de la vida y del mundo en hermosas canciones que mezclaban lo folclórico y lo moderno. Quizás en el mundo de la canción es donde mejor se refleja la nueva época. Los jóvenes aún seguían enamorados de las viejas canciones folk que nacieron en los campus universitarios de los años 70, pero las nuevas libertades y los nuevos aires musicales que entraron desde Hong Kong y desde la diáspora estadounidense hizo reformular las viejas canciones folk con temas del momento. Los jóvenes empezaron a expresar sus sentimientos y nuevas preocupaciones. La canción de Lin Qiang, Xiong Zhen Jia,
Marchando hacia adelante, que mencionábamos al principio, simboliza a la perfección esta época y las aspiraciones de los jóvenes taiwaneses. Un ambiente que encajaba a la perfección con el nuevo tiempo político. Y los taiwaneses fueron a votar. El recuento de votos, como escuchábamos, se hacía y se sigue haciendo con solemnidad. Francisco Pérez, de la agencia EFE, recuerda que los taiwaneses estaban tranquilos durante aquellas votaciones, aunque todavía no se hablaba tanto de política como ahora. Sin embargo, según él, sí que sentían que este era un momento especial. Yo pienso que en esa época no se hablaba tanto de política, Las personas, pienso que fueron a votar como habían votado en elecciones anteriores, aunque no eran para el presidente, y sí que había una especial sensación de que era un momento más importante, pero tampoco había un desbordamiento de sentimientos por las calles o un activismo político exagerado. Ese era el sonido de la victoria de Li Tenghui, de los votantes del Kuomintang que se acercaron a la sede del partido tras conocerse los resultados. Ese era el discurso que daba Li Tenghui en taiwanés a todos los votantes que lo habían apoyado. Li Tenghui consiguió alcanzar la victoria sobre los otros 3 candidatos que se presentaron a la importante cita electoral, dando comienzo al periodo plenamente democrático de Taiwán. La isla comenzaría a cambiar. Los medios de comunicación, los partidos políticos, el mundo de la cultura, el ánimo incluso de los taiwaneses y sus preocupaciones sufrirían nuevas metamorfosis durante las siguientes 2 décadas. José Ramón Álvarez, que ha sido profesor universitario en Taiwán durante más de 30 años, recordaba también el año 96 y nos decía que en los siguientes 20 años Taiwán ha cambiado y progresado muchísimo en su área social. Yo creo que los cambios, el principal cambio es en la sociedad. O sea, la sociedad de Taiwán ha cambiado muchísimo, ha mejorado mucho, ha progresado. Entonces la gente vive mucho mejor que antes, tiene más sobre todo libertad. Pues efectivamente, gracias a esta transición, durante los siguientes 20 años Taiwán progresaría sin duda en todas estas áreas sociales, políticas y económicas. Pero esta es ya otra historia y tendrá que esperar. Nos tenemos que despedir aquí. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy y nos vemos en la próxima edición de Plaza Pública. Adiós.
Plaza Pública, un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada lunes en RTI, con Iker Izquierdo Y Luis Lu, Plaza Pública. Queridos oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a otra edición con la política y la historia de Taiwán. En el anterior programa comencé hablando de una canción. En este también comenzaré hablando de otra, y que se trata de Mi futuro no es un sueño, del compositor Zhang Yusheng. Es una canción del año 1998 y de alguna manera expone los anhelos de los jóvenes taiwaneses para el nuevo siglo. Pues bien, han pasado casi 20 años y han ocurrido muchas cosas en el país, sobre todo en la política. La democracia se ha consolidado en la isla y los partidos, las instituciones y los votantes han cambiado. Pero también lo ha hecho la cultura, la sociedad y, como en nuestro ejemplo del principio, lo ha hecho también la música. En el programa anterior hablábamos del comienzo de una época de transición política de Taiwán. Hoy hablaremos sobre el desarrollo que aquel comienzo ha tenido durante estos últimos 20 años. No se vayan, les habla Iker Izquierdo y escuchan Plaza Pública. Pues sí, desde el 96 la situación de Taiwán se ha ido normalizando, ¿no? Y con las tres transiciones que ya hemos tenido de partidos en el poder, ¿no? La democracia pues se ha ido consolidando, ¿no? En el 2000, cuando ganó el partido opositor, el independentista Partido Demócrata Progresista, que fue realmente algo inesperado y debido a la ruptura que se produjo dentro del partido gobernante, el Kuomintang, ¿no? Y luego después todas las otras elecciones han ido teniendo su aliciente, ¿no? Sobre todo lo que se ha ido viendo es una consolidación de la democracia, de que los taiwaneses pues cada vez han ido ejerciendo su derecho al voto de un modo bastante tranquilo y racional. Estas eran las palabras de Paco Pérez, corresponsal de la agencia EFE, y con ellas damos comienzo a nuestro relato sucinto de estos 20 años. Lee Teng-hui fue el primer presidente elegido por sufragio universal, libre, directo y secreto en la República de China. Pero aunque durante su mandato la isla siguió creciendo económicamente y abriéndose al exterior de manera acelerada, diversos casos de corrupción y la sospecha de que el presidente estaba creando un partido independentista, aprovechándose de tener los resortes del poder, acabaron con su expulsión del Kuomintang. Las siguientes elecciones, las correspondientes al año 2000 y 2004, pasarán a la historia de Taiwán como dos de las citas electorales más emocionantes. La división del Kuomintang, que veía cómo algunos de sus pesos pesados se marchaban del partido y creaban otro, dejó abierta la posibilidad de que la oposición tuviese serias opciones de ganar la presidencia. Y así fue. El candidato del PDP, Chen Shui-bian, se haría con la presidencia en ambas ocasiones gracias a esta división, aunque nunca consiguió la mayoría en el legislativo, siempre en manos del Kuomintang. En esta época de Taiwán se vio la creación de los dos campos políticos conocidos como Alianza Pan Azul en torno al Kuomintang y Alianza Pan Verde en torno al PDP. No obstante, muchas cosas ocurrieron durante aquellos años, entre ellas la corrupción y los errores en política exterior que acabaron con el Kuomintang de vuelta en el gobierno y con el expresidente Chen Shui-bian en la cárcel. En el año 2008, Ma Ying-jeou se hacía con la presidencia de la nación tras una victoria inapelable en las urnas. Se iniciaba así un tránsito de las viejas generaciones que habían hecho la transición, tanto en la clase política como en la calle, a las nuevas generaciones que habían nacido durante los primeros años de la reforma política. Este largo recorrido que hemos resumido en unas pocas palabras esconde, no obstante, profundos cambios en el ámbito de la política y de la economía.
Paco Pérez, corresponsal de la agencia EFE, nos dice que efectivamente los cambios en los partidos políticos taiwaneses han sido muy grandes. Yo pienso que los partidos políticos han evolucionado muchísimo. Casi no queda nadie de la gente que yo conocí, por ejemplo, en el Partido Demócrata Progresista en el año 2000 o 1996. En el liderazgo quedan muy pocas personas de esa época. Los partidos han ido cambiando mucho, sobre todo debido a los cambios generacionales, ¿no? A la muerte de la mayoría de los venidos de China continental, que ha afectado mucho a una de las facciones del Kuomintang, que estaba más ligada a su origen en la China continental, y luego después también porque se ha ido produciendo una moderación muy grande en el Partido Demócrata Progresista, ¿no? Casi no se lo reconoce a los partidos ahora. Durante los 8 años de gobierno de Ma Ying-jeou asistimos a un acercamiento a China continental y a una rebaja drástica de la tensión en el estrecho. Esto se tradujo en muchas ventajas para la política exterior de Taiwán. La pugna por mantener a aliados diplomáticos prácticamente cesó y Taiwán vio cómo una gran cantidad de países la incluían en sus programas de exención de visado, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea. También se produjo una paulatina participación de Taiwán en muchos eventos internacionales que hasta ese momento habían estado vetados para ella, mientras que la economía se recuperaba lentamente de los efectos del tsunami financiero de 2009 y se iba liberalizando a pasos forzados, tendencia que presumiblemente seguirá con la nueva administración. Durante estos últimos 20 años, los cambios políticos, como vemos, han sido notables, pero también los cambios sociales y culturales, el continuo crecimiento de los medios de comunicación y de las empresas ligadas a las actividades culturales ofrecen un panorama muy distinto al de 20 años atrás. En el mundo de la música, que tanto apreciamos en estos dos programas, Taiwán ha ido ganando prestigio e influencia en el mundo de habla china. Kenny Fan, un reputado compositor taiwanés de música pop, nos lo contaba así. La música taiwanesa influye en el mundo de la música en chino. Antes se creía que la música taiwanesa iba a ser fagocitada por China continental, pero no creo que vaya a ocurrir. Pasado el movimiento de la música folk, Taiwán ha visto crecer a muy buenos compositores. La democracia taiwanesa da mucha libertad a los músicos. Además, Taiwán tiene una relación más estrecha con el extranjero, por lo que su estatus en el mundo de habla china es muy importante. En estos últimos años, los jóvenes también han comenzado a entrar en la arena de la política, y ello se ha reflejado incluso en la música. Nuevos grupos musicales surgieron al calor del movimiento estudiantil Girasol, que llegó a tomar el Parlamento en marzo de 2014. Este movimiento acabó apagándose, pero se reinventó en forma de partido político, el Partido del Nuevo Poder, que en las últimas elecciones legislativas consiguió 5 legisladores. No obstante, Kenny Fan cree que el contenido político en la música pop y rock es una moda pasajera y propia de una minoría en el mundo de la música. Creo que es una minoría de grupos musicales. Claro que hay algunos que sí tienen mucho que ver con la política, pero según yo lo veo, creo que es una moda pasajera. No creo que tenga un recorrido largo ni que vaya a marcar una tendencia. Los integrantes de esta nueva política han salido sobre todo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Taiwán. José Ramón Álvarez, que ha sido profesor universitario durante más de 30 años en Taiwán, opina, no obstante, que la universidad, a excepción de departamentos muy concretos de alguna universidad pública, es básicamente apolítica. Yo creo que en el campo de la política, yo la verdad es que no veo ningún cambio especial.
Para mí, en Taiwán siempre la universidad ha sido bastante apolítica, quitando facultades especiales, por ejemplo, de Taitá, los de ciencias políticas y otras quizá universidades estatales. Nunca ha habido una fuerza estudiante en la política, ¿no? En enero de este año hemos visto un nuevo cambio político. Tsai Ing-wen se convertía en la primera presidenta de la historia de la República de China tras una victoria histórica que también daba por primera vez la mayoría al PDP en el yuan legislativo. Esta sería una prueba más de que la democracia ha mejorado mucho en Taiwán. Así lo cree también Paco Pérez. Es una pregunta muy difícil, ¿no? Y realmente la evolución de Taiwán es la evolución de muchísimos países. De una época de crecimiento económico con unos sistemas de gobierno tecnocráticos y autoritarios a una época en la que existe una democracia formal y más consolidada desde el punto de vista teórico, pero también una situación de mayores dificultades económicas, ¿no? Es un tema en el que depende mucho de la opinión tuya o de la visión que tienes. Desde el punto de vista formal de democratización del libro, Taiwán ha mejorado muchísimo. Pues así jaleaban a Tsai Ing-wen sus seguidores y sus compañeros de partido tras esta última victoria electoral que presumiblemente puede hacer quizás comenzar otra época en la política de Taiwán y quién sabe si quizás también en la sociedad, toda vez que el cambio ha sido bastante, por lo menos aparentemente profundo. Veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Por el momento nos conformamos con este repaso a los últimos 20 años de la vida taiwanesa, la vida política, cultural y social de esta isla tan querida de nosotros y de nuestros oyentes. Espero que lo hayan pasado bien y les espero en la próxima edición de Plaza Pública. Adiós. Había una vez una joven llamada Sol a la que le gustaba contar historias de proverbios chinos. Los proverbios son legados de nuestros antepasados.
读万卷书，不如行万里路。Reflexiones y pensamientos de la sabiduría china. ¿Están preparados para escuchar el cuento de hoy? Había una vez... Estimados oyentes, estás escuchando Radio Taiwán Internacional en español. Este es el programa de cuentos y proverbios chinos. Les habla Sol y hoy, como siempre, les voy a presentar 2 proverbios. El primer proverbio es 三思而行. pensar las cosas 3 veces antes de actuar. Este proverbio refiere a que uno debe hacer las cosas con precaución. 三思而行. Escuchemos nuevamente. 三思而行. Veamos qué significa cada una de estas palabras. 三 Es el número 3. 思 Significa pensar o pensamiento. 而 Funciona como un adverbio auxiliar que significa por lo tanto o siendo así. 行. Quiere decir andar o actuar. A continuación, escuchemos la historia que dio origen a este proverbio. En el periodo de las primaveras y otoños, en el estado de Lu, había un diplomático llamado Qi Wenzi. Era un ministro que poseía mucho poder en el estado. A pesar de encontrarse en una posición prominente, él es muy ahorrador. Según cuentan, en su casa nadie se vestía con ropas hechas de algodón y seda, solo prendas de tela normal. Los caballos del establo solo se alimentaban de hierbas y no granos de maíz. En su casa solamente se utilizaban elementos de uso cotidiano que sean útiles y funcionales, y no habían artículos decorativos y costosos. Todos decían que Qi Wenzi era una persona honesta y fiel. La otra característica de Qi Wenzi es que era muy cauteloso en sus actos. Solía pensar una y otra vez antes de hacer cualquier decisión. Tras el fallecimiento de Qi, alguien le comentó a Confucio sobre su personalidad y el maestro comentó diciendo que estaba bien ser cauteloso, pero si lo es en forma excesiva, se convertiría en una persona indecisa y no podría hacer las cosas con eficiencia. Hay que tener cuidado en no hacer que esta virtud de cautela se convierta en un defecto. Por eso, para Confucio, solo es necesario pensar las cosas 2 veces antes de actuar. Este es el origen del proverbio 三思而行. para describir a que uno hace las cosas con mucha precaución. Veamos un ejemplo de uso de este proverbio. Escuchemos primero la oración en chino, su traducción y los vocabularios que la componen. 这是关系到你的终身， Este asunto afecta tu porvenir. 你必须三思而行。 Debes pensarlo 3 veces antes de tomar la decisión. 这 significa este. 是 es asunto. 关系到 se relaciona con o afectar a. 你的 significa tú, ya que te indica posesión. 终身 significa porvenir. 必须 deber. 三思而行 pensar 3 veces antes de actuar.
El segundo proverbio tiene un significado muy similar al primero. Se trata del proverbio 深思熟虑 pensar en profundidad y hacer consideraciones precisas. Este proverbio se refiere a que uno considera algo con detenimiento y con cautela. 深思熟虑 Escuchemos otra vez. 深思熟虑 Este proverbio está compuesto por dos palabras. 深思, que significa pensar en profundidad. 熟虑, que significa consideraciones precisas. 深 significa profundidad. 思 es pensar o pensamiento. 熟 significa madurez o cautela. 虑 es consideración. Escuchemos ahora dos historias que dieron origen a este proverbio. Se trata de la historia de Qu Yuan, quien fue un poeta chino e importante funcionario del estado de Chu, del período de los reinos combatientes. Qu Yuan fue ministro y viceministro del estado. Sin embargo, fue calumniado y por lo tanto fue desterrado a lejanas tierras en 2 oportunidades. Cuando él veía que su país iba a ser conquistado por las tropas de Qin y él no podía hacer nada para impedirlo, se desesperó profundamente y se quitó la vida arrojándose al río Miluo. En una de sus obras llamada Yu Fu, que significa el pescador, Qu Yuan describe sus penas al ser desterrado hasta Jiangnan, al sur de las partes bajas del río Changjiang. Un pescador lo vio triste y desolado, y le preguntó por qué había llegado hasta este lugar. Qu Yuan le contestó diciendo que el mundo era un caos. Todos estaban desorientados y que solo él estaba despierto. Por eso es que fue desterrado hasta ese lugar. El pescador le aconsejó diciendo que un verdadero hombre se debe adaptarse al gran ambiente, que a pesar del caos que hay en el mundo y que todos estén ebrios, él podría dejarse llevar por la corriente y los vaivenes del mundo, que no hacía falta pensar demasiado para evitar ser desterrado. Lo que quiso decir el pescador es que uno no tiene que pensar tanto, tampoco en insistir, realizar ciertos actos o tener conductas que puedan traer más dolor a uno mismo. Este es el origen del proverbio 深思熟虑 para referirse a que uno considera algo con detenimiento y con cautela. Veamos ahora un ejemplo de uso de este proverbio para entender mejor su significado. Escuchemos primero la oración en chino y luego su traducción. 王经理做决策时，一向深思熟虑。 El gerente Wang siempre considera las cosas cautelosamente antes de tomar cualquier tipo de decisión. 所以很少出错。 Por eso, pocas veces se equivoca. Veamos los vocabularios que se encuentran en esta oración. Wang Jingli es el gerente Wang. Wang es el apellido Wang. Jingli significa gerente. Zuo es hacer. 决策 significa decisión. Shi indica el momento de hacer algo. Yi xiang, soler ser. 深思熟虑 considerar con cautela. 所以 por lo tanto. 很少 muy pocas veces. 出错 significa tener algún error o equivocarse.
Los dos proverbios que hemos presentado hoy fueron: 三思而行 refiere a que uno debe hacer las cosas con precaución, y 深思熟虑 se refiere a que uno considera algo con detenimiento y con cautela. Sol se despide hasta el próximo capítulo de Cuentos y Proverbios Chinos. ¡Chao, chao! El aprendizaje te permite viajar por un mundo desconocido. El mundo del chino mandarín está lleno de sabiduría, Cultura, arte, simbolismo. ideologías que te permitirán expandir tus horizontes. Con Andrea y Sol podrás aprender, viajar y conocer el maravilloso mundo del chino mandarín. 知之者不如好之者，好之者不如悦之者。 Estimados oyentes, gracias por sintonizar Radio Taiwán Internacional en español. Están escuchando el programa de la enseñanza del chino mandarín. Les habla Sol Hon y como siempre me acompaña mi compañera Andrea Wang. ¿Cómo estás? Hola Sol, ¿cómo estás? Muy bien. Acá preparada para dar una lección más del chino mandarín. Hoy vamos a ir de paseo, de compras. Exactamente. Antes de comenzar con la lección, les recordamos que la lección se encuentra en nuestra página oficial de RTI. La lección de hoy se titula Ir de compras juntas. Sí, en chino se dice 一起去逛街. 一起 es juntos o juntas. 去 es el verbo ir. 逛街 es pasear por las calles. Vamos a comenzar con la lección de hoy. 你等很久了吗？真不好意思，我迟到了。没关系，我10分钟前到的。我一边等你，一边看橱窗里的展示品。那一款皮包好漂亮哦！我就知道你会喜欢它。你有看到喜欢的东西吗？我喜欢那一组青花瓷餐具。我们进去问一下价格。Esta es la primera parte de la lección de hoy. Vamos a traducir esta primera parte. 你等很久了吗？ ¿Hace mucho que me estabas esperando? 真不好意思。 Discúlpame, qué mal me siento. 我迟到了。 Llegué tarde. 没关系， no importa. 我10分钟前到的。Hace 10 minutos que llegué. 我一边等你 al mismo tiempo de esperarte, 一边看橱窗里的展示品。Estaba mirando los productos que hay en la vidriera. 那一款皮包好漂亮哦。 Qué linda que es esa cartera. 我就知道你会喜欢它。Yo sabía que te iba a gustar. 你有看到喜欢的东西吗？ ¿Has visto algo que te haya gustado? 我喜欢那一组青花瓷餐具。Me gusta ese conjunto de cubiertos de porcelana. 我们进去问一下价格。Entremos a preguntar el precio. Hemos presentado una primera parte de esta lección. Ahora vamos a volver a ver los vocabularios. 你等很久了吗？ 你 vos o tú. 等 es esperar. 很久 significa mucho tiempo. Le indica pasado.
y ma es indicador de pregunta. 真不好意思. 真 significa verdaderamente, realmente. 不好意思 quiere decir me siento apenada, me siento avergonzada, me siento mal. 迟到 es llegar tarde. 了 es indicador de pasado, es decir que 我迟到了 es he llegado tarde. 没关系 no te preocupes, no pasa nada. 我10分钟前到的10分钟 10 es el número 10, es decir que hace 10 minutos. 前 indica antes, o sea que hace 10 minutos atrás. 到 significa llegar. 我一边等你，一边看橱窗里的展示品。一边 significa al mismo tiempo de hacer algo, entonces se repite en una segunda parte, que al mismo tiempo de esperarte, estaba también al mismo tiempo mirando los objetos de la vidriera. Y bien, al mismo tiempo de 等 es el verbo esperar, ni a ti, y bien, al mismo tiempo, 看 es el verbo mirar. 橱窗 es la vidriera. 橱窗里 ese li indica dentro de la vidriera. 展示品 es producto en exhibición. 那一款皮包好漂亮哦. Qué lindo que es ese modelo de cartera. Na significa aquel, ese. 款 es el clasificador para tipos de complementos. 皮包 significa cartera. 好漂亮 es muy lindo, muy hermoso. 好 es bien o bueno. 漂亮 quiere decir hermoso o bello. 好漂亮 bien lindo. O es indicador de exclamación. 好漂亮哦, qué lindo que es. 我就知道你会喜欢它。知道 es el verbo saber. 喜欢 es gustar. 你会 ni es tú. 会 indica futuro, que te gustaría, que te iba a gustar en este caso. 你会喜欢它 que te iba a gustar. 它 el último 它 indica objeto. 你有看到喜欢的东西吗？有看到 ¿has visto? 有 en este caso es el verbo haber. 看 es ver. 到 llegar, si has llegado a ver. 喜欢 es gustar. 东西 objeto, cosas. Si has visto alguna cosa que te haya gustado. 我喜欢那一组青花瓷餐具。我喜欢 me gusta. 那一组 aquel conjunto. 一组 es un conjunto. 青花瓷 es porcelana con ornamentación en azul y blanco. 瓷 es porcelana. 餐具 quiere decir cubiertos. 我们进去问一下价格。进去 es entrar. 问 es el verbo preguntar. 问一下 significa preguntar un poco o preguntar algo sencillo. 价格 es el precio. Luego de consultar los precios, seguimos con la segunda parte de la lección. 我觉得这一家店的东西有一点贵，我要再想一下，应该有更便宜的地方。
那你慢慢想，我先把这一组青花瓷餐具买下来，它的价格我还能接受。这一组餐具是你自己要用的，还是要送礼的？我想送给一位住在国外的朋友，他刚结婚不久，一定能派上用场。你看，那里有一家皮包专卖店，陪我去看看吧。走吧，希望那里有你喜欢也便宜的皮包。我们逛完后一起去吃饭好吗？好啊，我们可以去美食街吃好吃的料理。能一起逛街和聊天，真开心。我最喜欢跟你一起逛街了。我也是。Ahora pasemos a traducir esta segunda parte de la lección. 我觉得这一家店的东西有一点贵。Las cosas de esta tienda son un poco caras. 我要再想一下。Quiero pensarlo un poco más. 应该有更便宜的地方。Debe haber otro lugar que venda más barato. 那你慢慢想。Entonces piensa tranquila. 我先把这一组青花瓷餐具买下来。Voy a comprar primero este conjunto de cubiertos de porcelana. 它的价格我还能接受。Puedo aceptar su precio. 这一组餐具是你自己要用的。Este conjunto de cubiertos es para uso propio. 还是要送礼的 o es para regalar? 我想送给一位住在国外的朋友。Quiero regalarle a un amigo que reside en el extranjero. 他刚结婚不久。Se acaba de casarse hace poco. 一定能派上用场 y seguramente lo puede usar. 你看 Mira, 那里有一家皮包专卖店。Ahí hay una casa que vende exclusivamente carteras. 陪我去看看吧。Acompáñame a verlas. 走吧 Vamos. 希望那里有你喜欢也便宜的皮包。Espero que ahí haya una cartera que te guste y que sea barata. 我们逛完后一起去吃饭好吗？ Después de pasear y de hacer las compras, vayamos juntas a comer. ¿Te parece bien? 好啊 Perfecto, está bien. 我们可以去美食街吃好吃的料理。Vayamos al área de comida para comer algo rico. 能一起逛街和聊天，真开心。Qué contenta que me pone poder pasear y charlar juntas. 我最喜欢跟你一起逛街了。Me encanta pasear y hacer compras contigo. 我也是 Yo también. Ahora veamos los vocabularios de esta segunda parte de la lección. 我觉得这一家店的东西有一点贵。我觉得 significa pienso o me parece. 这一家店 esta tienda. 东西 cosas, productos. 有一点贵一点 un poco. 贵 caro. 我要再想一下。要 querer. 再想一下 pensarlo otra vez. 应该有更便宜的地方。应该有 debe de haber. 更 más. 便宜 barato. 地方
lugar. 那你慢慢想。那 entonces 慢慢 es lentamente, 想 es pensar. 我先把这一组青花瓷餐具买下来。Voy a comprar primero este conjunto de porcelanas. 先 es primero. 青花瓷 es el tipo de porcelana que explicamos. 餐具 significa cubiertos. 买 es comprar. 它的价格我还能接受。接受 es aceptar. 这一组餐具是你自己要用的。自己 significa uno mismo. 用 significa usar o uso. 还是要送礼的。还是 o es 送礼 significa regalar. 我想送给一位住在国外的朋友。送 es regalar. 我想 yo quiero, yo estoy pensando. 一位 es clasificador de persona, una persona. 住在 significa que reside. 国外 en el extranjero. 朋友 es amigo. 他刚结婚不久。结婚 es casarse. 不久 no hace mucho tiempo. 一定能派上用场。一定 significa con seguridad. 你看，看 es mirar. 那里有一家皮包专卖店。那里 ahí o allí. 皮包专卖店 es la casa que vende exclusivamente carteras. 皮包 carteras. 陪我 acompañarme. 去 ir. 看看 enfatiza la acción de mirar. 走吧 vamos. 走 es el verbo caminar o ir aquí. 希望 espero que. 那里 ahí en ese lugar. 有 es el verbo haber. 你喜欢 que te guste. 也便宜 ese 也 significa también. 便宜 significa barato. 皮包 cartera. 我们逛完后一起去吃饭好吗？逛 es pasear. 一起 juntas. 吃饭 comer. 好吗 ¿Está bien? 好啊 está bien. 我们可以去美食街吃好吃的料理。我们可以 podemos. 去 es el verbo ir. 美食街 es el área de comida. 好吃的 que sea rica. 料理 significa comida. 能一起逛街和聊天真开心。能 poder. 逛街 pasear y hacer compras. 聊天 charlar. 真开心 realmente me pone contenta. 我最喜欢跟你一起逛街了。最喜欢 es lo que más me gusta. 我也是 yo también. Esta ha sido la lección de hoy. Gracias por su atención. Será hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.